Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar nuestra serie en Filipenses y vamos a estar en Filipenses capítulo 3, verso 17 al 21 en un mensaje que he intitulado ¿De quién sigues el ejemplo? Durante muchos años, cuando estaba vivo Pastor Roger, él siempre decía, se imita más que se enseña en relación con la crianza de los hijos. Pero de verdad no fue hasta que nosotros tuvimos hijos que me di cuenta que lo que él había dicho por años tenía mucho peso de verdad. Y quizás tú has tenido un momento en tu vida en que te diste cuenta que seguiste un patrón de tus padres que ellos marcaron en tu vida. Y si ese patrón es saludable, usualmente hay un poco de agradecimiento. Pero si ese patrón que sigues ahora con tu propia familia no fue saludable, entonces tienes una decisión que hacer: cambiar o quedarte igual. Entonces, a quién imitamos es un tema muy importante y a veces creo que no nos enfocamos mucho en eso, pero la realidad es que nosotros no tenemos que seguir todos los patrones que eran insaludables. Pero mira, hoy vamos a tratar de abordar el tema de a quién imitamos. Así que la pregunta, cuando se trata de nuestra vida espiritual, estamos diciendo aquí es a quién tú y yo imitamos. En nuestro pasaje esta mañana miraremos un contraste que Pablo nos da. El apóstol Pablo nos contrasta dos ejemplos de la vida. Un ejemplo es a quién debemos imitar. Y el segundo ejemplo es a quién no debemos imitar. Así que lea conmigo Filipenses capítulo 3, verso 17. Dice así: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que Pablo dice, imítame o sed imitadores de mí. Ahora, en nuestra cultura, yo creo que tal vez esto es bastante atrevido decir, incluso para el apóstol Pablo. Quiero decir que ¿quién de verdad de nosotros puede decir con toda seguridad en su vida a otra persona, tú imítame a mí espiritualmente? Pero en el lenguaje común para los que tenían origen judío y en el siglo I, y eso es normal para ellos, y por eso es que Pablo pide a la iglesia de Filipenses que le imite en su comportamiento y siga su ejemplo. Y no solo su ejemplo, sino que llama a la iglesia a desarrollar un ojo perspicaz para los demás que caminan según el ejemplo de Pablo. Así que entiende que Pablo no está cargando una responsabilidad especial sobre la iglesia en Filipenses para que los filipenses sigan el ejemplo de Pablo. Simplemente está alineándose con lo que están haciendo otras iglesias que Pablo ya había plantado anteriormente. Sin embargo, fíjate algo bien importante aquí. Fíjate que Pablo asume que muchos aspectos del discipulado cristiano es igual como decía Pastor Roger, se imita más que se enseña. Entonces, ¿de qué manera específicamente los filipenses deben imitar a Pablo? Sería una buena pregunta. Y miremos aquí Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está el primer punto para nosotros esta mañana. Imita a quienes viven con el valor de la eternidad en mente. Ahora, con ese punto en mente, el contexto, esto se hace a menos de dos maneras. En primer lugar, los filipenses deben reconocer que tienen una doble ciudadanía. ¿Qué significa eso? Pues, ellos son ciudadanos romanos. Pero antes de todo, y más importante aún, son ellos ciudadanos del cielo. Y Filipos era una colina romana a cientos de millas de la ciudad de Roma, pero aunque Filipos estaba a buena distancia de Roma, casi ellos se veían ellos mismos como una rama propia de Roma. Y estaban muy orgullosos de ser llamados romanos. Vivían según el derecho romano, vivían en manera que los romanos vivieran, se visten
de ropa romana y su ciudad tenía de verdad esta agricultura romana y vivían una vida romana. Es decir, ellos sabían y apreciaban ser romanos. Pero Pablo quiere recordarles que de manera muy similar los creyentes de Filipos deben vivir la vida cristiana, no ausentes de mentalidad de la capital cristiana, si lo puedo decir de esta manera. ¿Y cuál es el capital cristiano? Pues el cielo. Y por mucho que ellos aman su ciudadanía romana, por muy privilegiados que ellos se sentían como romanos, tenían un privilegio mucho más mayor. Y eso era que eran ciudadanos del cielo. Así que en primer lugar, vivir con el valor de la eternidad en mente requiere que nosotros recordemos nuestra ciudadanía celestial. Y en segundo lugar, nos llama a esperar en anhelo al regreso del Salvador Jesucristo. Veamos el versículo 20 otra vez, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, el hecho que Pablo escriba esperamos a un Salvador, no está diciendo estamos esperando a un profeta, a un hombre, dice a un Salvador. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el título Salvador se usaba a menudo para un hombre en Roma, un hombre que se hace llamar César. Tal vez has leído sobre él. El nombre César es como un título. Y era necesario decir que existía un verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que también nosotros necesitamos desesperadamente, que nosotros entendamos que solo nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Ahora, en esta carta que escribe Pablo insiste en los términos más firmes en que los cristianos genuinos viven a la luz del regreso de Jesús, y que Jesús y solo Jesús es nuestro verdadero Salvador, no César. Y para Pablo el cielo, de verdad, y a veces cuando la gente habla del cielo, dice como los cantos, lo describen de una manera muy bonita, pero para Pablo el cielo es una persona más que un lugar. Y como aprendimos la semana pasada, el mayor tesoro que para Pablo era conocer a Cristo, y su mayor anhelo es conocer a Cristo más. Por eso es que Pablo dice, esperamos con un anhelo el día que Cristo regrese. Ahora, quiero decir esto, tal vez no estuviste aquí en los Estados Unidos en los 80s y los 90s, pero había un tiempo, y creo que por el estudio que hice aproximadamente unos 50 años, había un periodo de verdad donde la gente estaba con una obsesión, si lo puedo decir de esta manera, relacionada con el regreso de Cristo. Y la pregunta para mucha gente es, ¿cuándo va a volver a Cristo? Y tal vez tú escuchaste en noticias, gente se mató antes de que viniera Cristo para encontrarlo en el cielo, suicidios grandes, tal vez has oído de ciertas denominaciones o religiones que hicieron que la gente vendiera sus casas. ¿Por qué no la iban a necesitar? Porque Cristo iba a regresar. Era un anhelo grande. La pregunta que todos hacían era sobre la escatología cristiana. Y la palabra escatología es la rama de teología que estudia el fin del mundo y los eventos del futuro, de verdad, de la gente, del futuro de la iglesia, cuando va a venir Cristo, todo esto. Y la gente en ese tiempo, en los últimos 50 años, quiero decir, conocían los términos como pretribulación o posttribulación o tribulación, el término milenial, premilenial y postmilenial. Y muchos cristianos estudiaban bastante una de estas categorías, y de consecuencia, y esto pasó tristemente, hubo un montón de divisiones poco saludables dentro del cuerpo de Cristo alrededor del mundo por estos puntos teológicos. Pero yo diría ahora que hoy en día yo creo que ocurre el problema contrario. Porque hay muchos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia que no les importa lo suficiente el regreso de Jesús. Nosotros pensamos demasiado poco en ello y en todo lo que traerá ese día. Y va a ocurrir algo grande cuando Él regrese, ¿no es así? Y piensa en esto como un ejemplo de perspectiva para nosotros esta mañana.
Si esta iglesia hubiera recibido una carta de Jesús diciendo, voy a volver en 6 meses. Ahora, nosotros no sabemos cuándo va a venir Jesús, pero si recibiéramos una carta de Jesús, como las iglesias que han recibido cartas, dice, en 6 meses regreso, ¿qué crees que cambiaría de nuestras vidas? ¿Cómo va a funcionar la iglesia? ¿Cómo crees que vamos a vivir? Y más importante, ¿a quién crees que les vamos a hablar del Evangelio con una fuerza, una pasión que tal vez no hacemos? Y la realidad es esto. No sabemos cuándo va a venir Cristo, pero yo podría decir, puede venir esta tarde. Hay un 50% que puede venir. Tal vez antes de la cena, tal vez mañana. O tal vez tú y yo morimos antes que Él venga. No sabemos. Podría ser que yo podría decir, hay una posibilidad de 50% todos los días. Tal vez viene, tal vez no. Pero aquí está la realidad. Como cristianos, nosotros debemos vivir como si supiéramos que Jesús va a volver algún día. Y debemos actuar como si creyéramos que ese día está cerca. Así que Pablo dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En ese tiempo el título Señor también aplicaba a un romano llamado César. No pasó mucho tiempo después de que la época de Pablo, cuando los cristianos fueron martirizados, fueron, en otras palabras, asesinados por negarse a usar el título Señor cuando se hablaba de César. Y ellos alegaban y con mucho derecho, ellos proclamaban que solo Jesús era el único Señor. Mira lo que dice Pablo en continuación aquí en el verso 21, Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, déjame tomar un desvío aquí un poquito. Recuerda que en Marcos 4 Jesús estaba en el barco en el mar de Galilea y dijo al viento y las olas, quietos, silencio, en otras palabras, cálmate. Y de inmediato el viento se detuvo y las olas se suavizaron. Así como lo hizo Jesús, hablará de todo el desorden y el caos en nuestro universo y se someterá todas las cosas a Él mismo. Y nuestro cuerpo humilde, el que nosotros tenemos, será transformado para ser más glorioso y será como el glorioso cuerpo de Jesús. Ahora, yo no sé exactamente cómo serán nuestros cuerpos glorificados, pero sí sé que serán mucho mejor de lo que tenemos ahora mismo. Nuestras rodillas ya no van a chillar cuando nos levantemos, nuestras mentes con todos sus miedos, ansiedades, penas, dolores, todo eso ha sido transformado cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Estaremos libres del pecado y por fin y para siempre. Y el regreso de Jesús estaremos con Él, seremos más parecidos a Él y en sí debemos decir esto, que verdad me hace recordar cuando pienso no solo en la venida de Cristo, pero cuando pienso en todo lo que viene, me hace recordar de verdad. Quiero decir las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 22, cuando él dice, ven Señor Jesús, ven. ¿Por qué es que digo todo esto? Porque la pregunta que se nos debe ocurrir en estos momentos es, ¿vives tú una vida cristiana de tal manera que puedas decir honestamente, imítame a mí como lo hizo Pablo? Ahora no creo que Pablo está diciendo que él es el cristiano más perfecto del mundo. Pablo conoce sus debilidades, conoce su vida antes de su fe en Cristo y
Cristo lo alcanzó cuando era un asesino. Y Pablo sabe que después de ser salvo sigue fallando, es parte de la vida. En Romanos capítulo 7 Pablo explica muy vívidamente la lucha contra el pecado y en primera de Timoteo dice, Cristo, a Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A decir que no es perfecto, que siempre tiene que estar buscando la manera de ser más como Cristo. Entonces yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es, vivo mi vida cristiana en misión por Jesús, y lo mejor es que tú, Iglesia de Filipos, y por extensión nosotros, hagas lo mismo. Debemos ser, hermanos, conscientes de cómo está nuestra vida cristiana, pero también debemos ser conscientes de cómo no debería ser nuestra vida cristiana. Pero hay otro ejemplo que compite con el ejemplo que Pablo acaba de dar. Mira, Filipenses capítulo 3, versos 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, mira esta palabra que usa, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, el cristianismo tiene un símbolo, ¿no? Es el símbolo de la cruz. Y dice que mientras Pablo escribe esta carta, escribe con lágrimas. Dice que muchos cristianos caminan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora la pregunta que podemos hacer es, ¿de qué enemigos se refiere? Porque es difícil decir esto con certeza. Los comentaristas debaten sobre el respeto. Pero lo mejor que puedo ver es que estas personas afirman ser seguidores de Cristo, pero en realidad no lo son en absoluto. Verás que lo que creo que está pasando es que Pablo está hablando que Pablo no está hablando de incrédulos. No creo que Pablo está hablando de un ateo. Nosotros sabemos que esas personas, obviamente los ateos y gente que vive con el pecado enfrente y es su identidad, son enemigos de la cruz. Pero no creo que se refiera a esas personas que atacan el cristianismo de esta forma abierta. Yo creo que Pablo habla de un enemigo desde dentro. Y quizás Pablo escribe con lágrimas porque ha visto de primera mano el daño que este enemigo oculto ha causado. Las personas de las que Pablo habla son personas que se llaman cristianas, pero nunca han llegado a comprender realmente la cruz. No entienden la redención de Jesús que ha traído a través de la cruz. No conocen realmente el perdón de Cristo que ofrece en la cruz. Y en cada generación te vas a encontrar con individuos así. En otras palabras, son lobos en piel de oveja. Y Pablo advierte a los filipenses, tengan cuidado, dice, con a quienes tú imitas, porque algunas de estas personas pueden parecer cristianos en algún nivel, tal vez en su hablar o su conocimiento, pero son enemigos de la cruz. Hermanos, mira, si tú quieres saber una buena forma que un predicador, pastor, líder o un cristiano de verdad está enseñando la Biblia, yo recomiendo que oyas cómo ellos describen o creen genuinamente escucharlos hablar sobre la cruz. Si la cruz no es su foco, yo diría procede con precaución. Puede que estés tratando con un enemigo de la cruz. Bueno, ¿qué caracteriza a un enemigo de la cruz? Pues antes de continuar, mira el punto número 2 para nosotros esta mañana. No imites a quienes tienen la mente puesta en cosas mundanas. Y los enemigos de la cruz son personas de mentalidad mundana. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 19. Dice así, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Ahora, lo principal que hay que ver aquí es que estas personas tienen un enfoque equivocado hacia la vida. Esos hombres, mujeres, lo tienen al revés. Ellos creen que su recompensa es el cielo, pero Pablo dice que su final es su destrucción. Un enemigo de la cruz no va a heredar el cielo. Un enemigo de la cruz gana el infierno y su final será su destrucción, es lo que dice Pablo en el verso que leímos. Y quienes tienen una mentalidad mundana están preocupados por esta vida. No solo esto, sino que estas personas con mentalidad mundana tratan su vientre como su Dios. Lo que tenemos aquí es una imagen que gratifica de la persona. Dice, si yo lo quiero, yo lo tendré, y su Dios es su propio apetito. Y viven para complacerse a ellos mismos. Su objetivo en la vida es el que ellos van a disfrutar su propio deseo y con eso su propio capricho. Pero entiende que esto es muy importante, que esto es todo lo contrario al mandato de Jesús. Porque un creyente debe negarse a sí mismo, recoger su cruz diariamente y seguirle. Y estas personas no están preocupadas por seguir a Jesús en el servicio sacrificial. Note algo muy importante, que Pablo también describe a estas personas como aquellas que de verdad tienen orgullo sobre su vergüenza. Hermanos, yo sé que lo has visto en la tele. Yo sé que conoces a gente que piensa de esta manera. Las cosas que deberían avergonzarlos de verdad son el motivo por qué ellos de verdad van a presumir. Y para ellos lo que debería ser considerado vergonzoso, para ellos se considera gloria. Y eso es lo que los hace que ellos vivan al revés. Y tú y yo como cristianos debemos tener mucho cuidado, porque la realidad hoy en día es muy fácil, escúcheme aquí, dejarse influenciar por el ejemplo equivocado. Hermanos, mire, ya sé que tal vez a alguien no le va a gustar esto, pero aquí les va. No todo que predica en línea, en el radio y en la tele está predicando la Biblia. Se oye tal vez que está predicando la Biblia, pero no. Y rápidamente déjame hablar de algo que no nos gusta hablar y a veces en el pueblo latino, y eso es sobre el dinero. Y estoy usando esto como ejemplo. Pero por años yo he visto personalmente a gente manipulada por predicadores, personas, hombres, mujeres que miran en la tele. Y mira, hay gente que dice que va a mandar sus diezmos o su dinero a alguien que está en el radio o en la tele, pero cuando el pastor habla bíblicamente de las ofrendas y los diezmos, tal vez esas mismas personas que están mandando dinero a toda esta gente van a decir, pastor, yo no sé por qué predica usted sobre el dinero. El Nuevo Testamento no dice nada que yo tengo que dar el 10%. ¿Y sabes qué? Está cierto. No dice en el Nuevo Testamento que debemos dar el 10%, pero sí deja la puerta abierta para que nosotros demos más que el 10%. 1 Corintios 16:2 lo puedes leer. De acuerdo que tus ingresos crezcan, tu dar debe crecer también. Y el concepto es que a medida que crecemos en nuestros ingresos, también debe aumentar nuestras ofrendas y diezmos, nuestras donaciones. Y cada uno de nosotros debería dar lo que ha decidido en su corazón dar. No necesariamente regañantes ni por fuerza, pero como la Biblia dice, dar con un corazón alegre. ¿Pero por qué? El predicador en la tele, en la línea, te prometió algo. Si tú das, vas a ver. Hermanos, tenemos que tener cuenta. Entonces, la pregunta que deberíamos hacer, ¿será que los diezmos están destinados solo para la iglesia local? ¿O se puede dar los diezmos a otras organizaciones para eclesiásticas? Pues, para esa respuesta, tendrás que esperar para la próxima vez que veamos lo que dice la Biblia sobre el dinero.
Porque este tema es difícil para discernir bíblicamente, porque la Biblia no menciona ofrendas especiales para causas cristianas ni ministerios cristianos para eclesiásticos. Pero nosotros creemos que la principal donación diezmo del creyente debe ser a la iglesia local a la que asistimos, en la que servimos, en la que adoramos a Dios juntos, en la que está alimentándonos semanal y mensualmente. Un día después vamos a tocar ese tema. Así que, dice, tengamos cuidado a quien nosotros imitamos. Pero hay algo más que debemos ser conscientes de, hermanos. Es que no solo es importante que imitemos a personas adecuadas, pero tenemos que tener esto en mente, que debemos ser conscientes que hay personas que nos van a imitar a nosotros. Otras personas van a ver cómo tú y yo afrontamos las situaciones cuando perdamos a un ser querido. Van a ver cómo afrontamos las situaciones cuando hay problemas en nuestra vida. Otras personas están viendo con qué frecuencia abrimos nuestras Biblias. Otras personas notarán si hablamos de Jesús con los perdidos, en nuestros matrimonios, tu esposa, tu esposo. Va a notar, tus hijos, tus nietos, van a notar si de verdad vives en una manera a la que predicas. Hermanos, aquí está la realidad, y si caemos o caemos o incluso abracemos el pecado, otras personas lo van a notar. Y en ese momento nos vamos a parecer muy enemigos de la cruz y haremos daño al testimonio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si alguna vez hemos dañado el testimonio de la iglesia nosotros mismos, entonces debemos saber por qué Pablo escribió estas palabras con lágrimas en sus ojos. Lo más importante es que las personas perdidas escuchen el Evangelio, las buenas nuevas, cómo ellos pueden conocer a Jesucristo, ser liberados de su pecado y ser transformados por el Creador del universo. Hermanos, el Evangelio de verdad debe ser el centro que debe guiar todo lo que hace una iglesia. ¿Y por qué me esfuerzo a decir esto? Porque hay algo bien importante. A veces nosotros dejamos que cosas insignificantes en comparación al Evangelio tome control de la iglesia. Nosotros dejamos cosas insignificantes en comparación a toda la vida que controlen nuestras vidas, problemas que de verdad son no importantes. Dejamos que aún arruinen el testimonio de Cristo a través de nosotros, no que nosotros vamos a arruinar el testimonio de Cristo. ¿Por qué es que digo esto? Bueno, aparentemente en la iglesia de Filipenses se había desviado. Lo vamos a estudiar primeramente Dios la próxima semana, pero Filipenses capítulo 4, verso 2, dice así: ruego a Evodia y a Sinteque que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente habían dos mujeres en la iglesia que formaban parte del ministerio de Pablo y que se discutían, y ahora Pablo tiene que llamar su atención. Ahora, yo no sé de ti, pero ¿qué te parecería a ti si tu nombre fuera escrito para que la gente leyera sobre tus acciones por generaciones? Ahora, no sé qué hicieron estas señoras, ni siquiera de qué se trató su discusión, pero sus nombres están escritos aquí y Pablo está diciendo esto. El reino es más importante de lo que a veces nos molesta. Hermanos, el reino es más importante que nuestras preferencias. El reino es mucho más importante. Y cuando una iglesia saludable y una iglesia madura entiende eso, no significa que no van a haber problemas. Significa que vamos a lidiar con problemas en una manera madura y saludable. Y primeramente Dios, miramos el resto de todo esto la próxima semana, pero esencialmente Pablo está diciendo esto: imítame porque aquí estoy, encerrado en prisión, y hay muchas posibilidades de que muera por vivir mi vida por Jesús. ¿Y sabes qué? Finalmente Pablo perdió su vida. Pero Pablo sabía que el reino de Dios era más importante que su consuelo personal.
Y Pablo lo demostró con la forma en que vivió su vida, cómo vivía para Cristo diariamente y cómo sacrificó mucho, aún su propia vida, por lo que más importaba, era conocer más a Cristo y hacer que otra gente conociera más de Cristo. En otras palabras, Pablo vivía con el fin en mente. ¿Sabes que había una mujer que se llamaba Florence Chadwick y era una mujer famosa nadadora? Y fue la primera mujer famosa que nadaba en Inglaterra y vino aquí a California. Y intentó nadar las 26 millas desde la isla de la costa de California hasta el continente. Y algo pasó. Unas 15 horas entre su natación, una neblina densa llegó. Y los barcos viajaban a la par de ella. La seguían cerca y esta neblina estaba bien densa, no se miraba nada. Y ella trató de seguir nadando 1 o 2 horas más, pero finalmente se rindió. Estaba desanimada y no sabía cuánto más le quedaba porque no miraba. Así que ella comenzó a llamar al barco: sáquenme de aquí del agua. Y momentos después que subió al barco se dio cuenta que solo estaba a 1 milla de su meta. En una entrevista después le preguntaron a Florence Chadwick y ella dijo: mira, no me estoy excusando, pero si hubiera podido ver la tierra, sé que lo hubiera podido lograr. 2 meses ella trató de nadar otra vez en este mismo océano para llegar de California a la isla. ¿Y sabes qué? Otra vez le llegó una neblina densa. Pero algo pasó esta vez. Ella no se desvió. Dijo que guardaba una imagen mental clara que la costa está enfrente. Y dijo: yo sabía que solo tenía que seguir caminando y si sigo adelante voy a conseguir mi meta. Y lo logró. Hermanos, iglesia, tú y yo aún no vemos el cielo, pero tenemos que tener nuestra mirada fijada en aquel día. Un día, no sabemos cuándo, Jesús va a volver. Él va a gobernar sobre todos los siglos y los siglos y los siglos. Y la mejor manera para que tú y yo nos mantengamos firmes, para que tú y yo no dejemos que cosas insignificantes controlen nuestra vida, para que tú y yo traigamos nuestras debilidades constantemente delante de Cristo, para que tú y yo queramos ser más como Cristo, negarnos a nosotros mismos, seguir en el proceso de santificación, es tener esta imagen en nuestra mente y nuestro corazón. Que algún día o vamos a oír la trompeta, que Él regresará, o un día tú y yo vamos a morir. Y cuando morimos, la Biblia dice que ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que todo cristiano debe tener en mente. Se está poniendo la cultura peor. Un día Cristo va a regresar. Hay problemas en la iglesia o en el mundo. Un día Cristo va a regresar. No sé qué hacer en mi vida. Un día Cristo va a regresar. ¿Por qué? Porque el Evangelio aún todavía hoy en día vale la pena. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias que tú eres siempre fiel. Pidiendo, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control de todo. Y, Señor, que nosotros y nuestro anhelo como individualmente sea ser imitadores de ti. Déjanos vivir más para ti. Déjanos ser más como tú en el proceso de la santificación. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy sea su primer paso a venir a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.